Dinámicas y emociones en los grupos, un diálogo real. Bienvenidos a este nuevo episodio especial, donde vamos a mirar de frente algo que muchas veces se siente, pero pocas veces se nombra: lo que pasa emocionalmente dentro de un grupo. Yo soy Lady. Y yo soy Sandy. Hoy nos acompaña Kiara Ríos y Tomás Castro, estudiantes de psicología de los grupos que participaron en un ejercicio de podcast sobre una asociación estudiantil y sus dificultades de comunicación, liderazgo y cohesión. Con ellos vamos a ir más allá de el grupo no se organiza o nadie habla, para entender qué hay detrás de esas frases y qué se puede hacer de manera concreta para transformar la dinámica grupal. Kiara, tú decidiste centrarte en algo que muchas veces se deja al margen: el clima emocional del grupo. Si tuvieras que explicarlo de forma sencilla, ¿qué es el clima emocional y por qué te pareció tan clave en esta experiencia? Hola, mucho gusto, mi nombre es Kiara Ríos y hoy tendré el rol de experta y me gustaría exponer un poco sobre cuando yo empecé a mirar lo que era la situación de la asociación estudiantil. Me di cuenta de que no solamente era un tema de que se comunican mal o nadie lo lidera bien. Lo que me llamaba la atención era cómo se sentían las personas dentro y fuera de un grupo, si los excluían o los incluían, si los tenían en cuenta en espacios de interacción, si ellos podían expresar o no sus desacuerdos. Y al revisar lo que dice Chus, él habla sobre las necesidades de inclusión, el control y el afecto. Ahí fue donde entendí que muchos conflictos nacen de estas necesidades emocionales cuando no se reconocen a tiempo. Un grupo puede tener una estructura, puede tener reuniones, puede tener cargos, pero si la gente no se siente bien, no se siente cómoda en el ambiente laboral, pues el clima emocional y el clima psicomental se enrarece, lo que ocasiona también que el ambiente se vuelva un poco tenso. Tomás, cuando mirabas esa dinámica desde Tuckman y Lewin, ¿en qué momento del ciclo dirías que se estancó el grupo? ¿Qué pistas te dieron los comportamientos de los miembros? En la fase previa analizamos que la asociación tenía una comunicación poco afectiva y un liderazgo poco participativo. Al conectar estos con Tuckman, vimos que el grupo presencial, atrapado entre una especie de storming permanente y una dificultad para llegar al normie. Había un conflicto o malentendidos y pocos espacios para realmente escucharse. Con las ideas de Lewin sobre la dinámica del grupo, también se veía que la fuerza interna, como expectativas no habladas, roles confusos y pequeñas luchas de poder, estaban empujando al grupo a la desmotivación y a la distancia más que a la cooperación. Ustedes han mencionado a varios teóricos. Vamos a aterrizarlas un poco más en esta problemática de comunicación y liderazgo dentro de la asociación. Desde Kurt Lewin y la teoría de campo, cada miembro está atravesando por fuerzas: la historia de grupo, las relaciones, las expectativas, los miedos. Cuando no hay claridad de roles ni un liderazgo participativo, estas fuerzas se desordenan y aparecen tensiones, resistencia y desmotivación. Además, Martin Barrow nos recuerda que un grupo no vive aislado. La estructura social, las relaciones de poder y la historia colectiva marcan cómo se da la cohesión, quién siente la voz y quién no. Y desde la teoría de la comunicación grupal, cuando la información no fluye, no hay canales claros o predomina el comentario pasivo-agresivo, baja la confianza y se limita la capacidad de tomar decisiones verdaderamente democráticas. Kiara y Tomás, ¿en qué momento se dieron cuenta de que no bastaba con decir hay que comunicarse mejor, sino que había que mirar la forma de organización, los roles y el tipo de liderazgo que se estaba ejerciendo? Hablando más un poco sobre esto, para mí el punto de quiebre fue ver cómo las personas no se sentían seguras emocional y psicológicamente al momento de expresar lo que son los desacuerdos. Ahí fue donde entendí que la comunicación no es solo técnica,
es también saber decir las cosas, en qué momento decirlas, es más emocional. Y en qué pasa conmigo cuando yo digo las cosas y cómo el grupo escucha cuando yo doy mi opinión. La teoría me ayudó mucho a poner palabras en algo que ya yo intuía. Un grupo saludable es aquel grupo que permite un desacuerdo, que pide ayuda, la validación del aporte de cada quien. Cuando eso no está, cualquier propuesta de mejoremos la comunicación se queda en la superficie. Entonces es como que hacer énfasis en si yo escucho a un compañero, si yo hablo con un compañero, me puede dar un punto de vista erróneo al que yo estoy dando. Como tal, a mí me ayudó mucho a ver que, según Tubman, los conflictos no significaban fracaso, sino eran una etapa natural del desarrollo grupal. También el problema no era que hubieran conflictos, sino que no había espacio para procesarlo. Al contratar esto con Lewin, entendí que el grupo estaba siendo arrastrado por fuerzas invisibles, expectativas no aclaradas, liderazgo muy centralizados y poca retroalimentación. La solución no podía ser solo hablen más, sino revisar la estructura y abrir el liderazgo. Kiara, tú propusiste algo concreto, espacios breves de calibración emocional. Eso suena muy potente, pero quizás nuevo para muchos. ¿Cómo imaginaste esos espacios dentro de un grupo estudiantil? Lo pensé como momentos cortos antes de entrar en temas delicados o decisiones importantes en los que un grupo se tiene que preguntar lo siguiente. O sea, siempre se tienen que preguntar cómo estamos llegando hoy, qué emociones hay en la sala, cómo me siento anímica y emocionalmente hablando. Inspirada en los estudios de socialización emocional, la idea es que cuando las personas puedan compartir cómo se siente, se bajan las tensiones, aumenta lo que es la empatía y se fortalece la cooperación. No es terapia, es darle lugar a las emociones para que no se sabotee el proceso sin que nos demos cuenta. Desde mi parte, la propuesta se enfocó más en la estructura, donde planteamos espacios periódicos de retroalimentación interna, un liderazgo rotativo y el fortalecimiento de las habilidades blandas como la empatía y el trabajo colaborativo. Siguiendo a autores que hablan de la dinámica psicosociales, la idea que la asociación no dependa de una sola figura fuerte, sino que el liderazgo circule y cada miembro se sienta con la posibilidad real de incidir, que eso lo eleva en el sentido de pertenencia y que vuelve a la organización más democrática. Entonces podríamos decir que las teorías nos enseñan algo clave. No basta con pedirle a cada individuo que se comunique mejor. Hay que fortalecer la estructura del grupo, clarificar roles y promover un liderazgo realmente participativo, apoyado en un clima emocional seguro. Kiara, en tu reflexión dices que este ejercicio te ayuda a ver que un grupo no solo necesita organización, sino sensibilidad para reconocer lo que cada persona trae desde su mundo interno. ¿Qué cambió en tu forma de mirar los grupos después de este espacio? Bueno, la verdad es que antes tendía a fijarme más en lo visible. Si hay agenda, responsables, tiempo. Con esta experiencia me quedó un poco claro que aunque todo eso es necesario, si el grupo no cuida su seguridad emocional y su seguridad psicológica de todos sus miembros, las soluciones se vuelven un poco mecánicas y menos creativas. Ahora valoro mucho lo que son los momentos con alguien donde puedo decir no estoy de acuerdo o necesito ayuda sin miedo a ser juzgado. Cuando eso pasa, las relaciones se fortalecen y las decisiones influyen de manera mucho más auténtica. Tomás, tú mencionas que esta fase te ayudó a ver que la comunicación efectiva no es solo transmitir información, sino construir confianza y apertura.
¿Cómo te transformó a ti en tu forma de trabajar en equipo? Que escuchar activamente no es solo a sentir con la cabeza, sino realmente darle espacio a las otras personas. Dejar que terminen sus ideas, preguntar con interés genuino y no solo por responder. También sentí que mi rol como entrevistador y organizador del guión me exigía coordinar sin imponer, sin mediar, sin apagar la voz de nadie. También eso fortaleció mi capacidad para manejar conflictos desde una mirada más constructiva, viendo las dificultades como oportunidades para crecer en grupo. Kiara, Tomás, gracias por poner sobre la mesa no solo la teoría, sino también su experiencia personal y su propia transformación durante este proceso. Hoy hablamos de inclusión, control y afecto, de etapas de desarrollo grupal, de liderazgo rotativo, retroalimentación y calibración emocional. Pero sobre todo, hablamos de algo simple y profundo. Los grupos se sostienen cuando la gente se siente vista, escuchada y cuidada. A quienes nos escuchan, la invitación es clara. Miren su grupo con honestidad. Pregúntense cómo se están sintiendo sus miembros, cómo se distribuye el liderazgo y qué tan seguros se sienten para hablar y disentir. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ojalá estas ideas se conviertan en conversaciones reales dentro de sus asociaciones, comités y equipos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.